Hola chicos, hoy vamos a poner en práctica los logaritmos. Para ello tenemos que entender previamente cuál es el concepto de logaritmo y sus propiedades, que es lo que vamos a dedicar este vídeo de hoy. Lo primero que veis aquí en esto recuadrado es la definición de logaritmo. El logaritmo se dice en base a, este de aquí, la base siempre va a ser un número positivo y distinto de 1. ¿Vale? Este de aquí, este número que he puesto en rojo, es el argumento. El argumento es un número o una incógnita y va a ser siempre positiva, porque el logaritmo de números negativos o incluido el 0 no existe. Y luego, bueno, pues eso resultará lo que sea. Entonces, esto se leería: el logaritmo en base a de un número es igual a b. Bien, pues eso podemos conectarlo con las potencias del siguiente modo. La base a elevada al resultado del logaritmo sería igual al argumento del logaritmo. Ahí lo tenéis con código de colores. Es decir, el logaritmo en base a de un número es igual a b. La base elevada al resultado es igual al argumento del logaritmo. Eso es lo que se conoce como definición de logaritmo. Dentro de los logaritmos existen dos tipos diferenciados, que son el logaritmo decimal, que es cuando la base es 10. Cuando la base es 10, este 10 no se escribe. Es como cuando la raíz cuadrada, que sabemos que aquí hay un 2, pues no se escribe un 2, se escribiría como raíz cuadrada. Pues exactamente igual, el mismo parecer. Otro tipo de logaritmo es el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano es cuando tiene en la base el número e, el número de Euler, y no se escribe log en base e, sino logaritmo neperiano, ln. En alguna bibliografía también aparece como L mayúscula. Nosotros utilizaremos siempre ln de un número. Vamos a poner en práctica la definición de logaritmo. Pueden aparecer ejercicios como estos de aquí, donde haya una incógnita y nos pidan averiguarla. Entonces, aplicando esta fórmula que acabamos de ver, que conectada con las potencias, vamos a averiguar esa x que nos dan. En el primero de ellos nos dicen logaritmo en base x de 25 es igual a 2. Como nosotros sabemos que el logaritmo en base a de un número es igual a b y que la base elevada al resultado es igual al argumento, vamos a utilizar esto. Bien, en nuestro caso la base es x. Pues ponemos x elevada al resultado del logaritmo, que sería 2, es igual al argumento. Vale, 25 no es un número primo, 25 es una podemos factorizarlo, podemos descomponerlo. Entonces vamos a poner x cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Si os dais cuenta, los exponentes son iguales, lo que quiere decir que las bases deben ser iguales. Para que las bases sean iguales, x tiene que valer 5. Pues ese sería el resultado de este ejercicio. Vamos con el siguiente. El siguiente, la base es 2, el argumento 1 partido de 16 y el resultado x. Aplicando la definición del logaritmo tenemos que la base 2 elevado al resultado es igual al argumento del logaritmo. Volvemos a lo mismo. 2 elevado a x es igual a 1 partido de 16. 16 es 2 a la cuarta. Pero claro, resulta que yo tengo el 2 arriba a la izquierda y el 2 abajo a la derecha de nuestra igualdad. Entonces, nosotros podemos cambiar este 2 y ponerlo arriba al igual que este, cambiándole el signo al exponente, que es una de las propiedades de las potencias. Es decir, que yo puedo poner que 2 elevado a x es igual a 2 elevado a menos 4. De ese modo, como las bases son las mismas, entonces los exponentes deben ser iguales. Por esto debería ser x igual a menos 4. Vale, pues ya tenemos el resultado de ese ejercicio. Vamos con este. Otra vez, la base elevada al exponente es igual, elevada al resultado es igual al argumento. Entonces sería 3 a la menos 2 igual a x. 3 a la menos 2 es 1 partido de 3 elevado a la 2, por la misma propiedad de potencias que hemos utilizado en el ejemplo anterior. Esto es igual a x. Entonces, 1 partido de 3 cuadrados es 1 noveno. Por lo que x es igual a 1 noveno. Una vez entendida la definición de logaritmos, vamos a ver las propiedades. Las propiedades de los logaritmos es súper importante sabérselas, ¿vale? Así que lo suyo, yo os recomiendo siempre que os hagáis un formulario y vayáis anotando todas esas fórmulas importantes que estamos viendo, ¿vale?
Entonces, la primera de ellas es que el logaritmo en base a un número, cuando tenemos en el argumento el mismo número, es igual a 1. ¿Y eso por qué? Bueno, porque aplicando la definición de logaritmos que acabamos de poner en práctica sería la base, que es a, elevada al resultado, que es 1, es igual al argumento. ¿Veis? Se cumple que a elevado a 1 es a. Por ejemplo, para que lo entendáis mejor, el logaritmo en base 3 de 3. Cuando tenemos esos dos números iguales, pues el resultado sería 1. Seguimos con la siguiente propiedad. Dice, el logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque si tú haces la definición del logaritmo sería la base elevada al resultado es igual al argumento. Y como sabéis, cualquier número elevado a 0 es 1. Así es que esto sería correcto. Si nosotros ponemos un ejemplo de esto, pues imaginaros, logaritmo en base, si no pongo nada, sería 10, ¿no? 10, un logaritmo decimal, sería el logaritmo en base 10 de 1 es igual a 0. Siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la del producto. Dice que cuando nosotros tenemos en un logaritmo dos elementos que se están multiplicando, eso se puede indicar como si fuera una suma. Es decir, el logaritmo en base a de x por y es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Si ponemos un ejemplo de esto, imaginaros que pongo logaritmo neperiano de 3x. Pues eso es lo mismo que el logaritmo neperiano de 3 más el logaritmo neperiano de x. Se separan sumando. Ahora, el caso de la división pues es muy parecido al del producto, pero en lugar de un más es un menos. Es decir, que cuando están dividiendo los separo y pongo un menos entre medias. Vamos con un ejemplo de esto. Sería, imaginaros, el logaritmo en base 7 de a partido de b. Pues eso sería el logaritmo en base 7 de a menos el logaritmo en base 7 de b. No os podéis olvidar de las bases, ¿de acuerdo? Ni de escribir ningún logaritmo. Y la última de las propiedades dice que si tenemos el argumento elevado a algún numerito, ese número pasa adelante multiplicando. Ahí lo llevamos. Por ejemplo, vamos a ver el logaritmo en base 5 de 6 elevado a 3. Pues eso sería, este 3 pasaría delante, y quedaría 3 logaritmo en base 5 de 6. ¿De acuerdo? Luego ya independientemente, ya que aprovecho este ejemplo, fijaros, el 6, ¿qué es? El 6 es 2 por 3, ¿verdad? Venga, pues nos venimos arriba y seguimos. Ya esto estaríamos aplicando otra cosa, ¿vale? Aquí ya no, ya he aplicado la propiedad de la potencia y ahora voy a seguir. Porque ya puestos vamos a aprovechar que hemos visto todas las propiedades. Ojo que voy, sería 3 logaritmo de 2 por 3, ¿de acuerdo? Como están multiplicando, ¿qué sería? Ojo, 3. El 3 multiplica todo, así que vamos a poner aquí, vamos a poner un paréntesis. Y sería logaritmo en base 5 de 2 más logaritmo en base 5 de 3. ¿Vale? Porque hemos dicho que el producto se transformaba en una suma de logaritmos. Y con esto pues ya tendríamos visto lo que son las propiedades. A las propiedades hay que añadirle otro apartadillo que sería la transformación de un número a logaritmo. Porque en algunas ocasiones, en algunos ejercicios puede aparecer un numerito suelto y tengamos que transformarlo a logaritmo. Eso lo veremos en un vídeo posterior. Pero vamos a empezar a entenderlo. ¿Cómo sería la transformación de un número a logaritmo? Para ello vamos a tener que tener en cuenta las siguientes propiedades que hemos hablado hace un segundo. Que el logaritmo, cuando tienes la base igual al argumento, es 1. Y el de la potencia, que el exponente pasa delante multiplicando. ¿Por qué? Porque fijaros, atentos. Si os dais cuenta, si yo hiciera el logaritmo en base a de un número elevado a un exponente, esto sería n por logaritmo en base a de a. Y esto hemos dicho que es 1, así que sería un número, ¿verdad? Por lo que podemos decir que si yo quiero transformar un número a logaritmo, sería el logaritmo en base a la que estemos trabajando, a, y le elevo a ese número. Y esta sería una fórmula a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Si yo os pongo un ejemplo de esto, imaginaros que yo quiero transformar el 4
a logaritmo en base 10. Pues entonces yo pondría logaritmo en base 10, que aquí no se escribe nada porque el día hemos dicho que no se pone, de 10 elevado a 4. Imaginaos que quiero 3 transformarlo a logaritmo en base 7. Pues logaritmo en base 7 de 7 al cubo. ¿De acuerdo? O sea, siempre estos dos números tienen que ser iguales y este lo pongo como exponente. Muy bien. Y ya por último vamos a ver lo que es el cambio de base. ¿Qué significa cambiar de base de una a otra? Porque en un ejercicio a lo mejor hay varios logaritmos operando y tienen distintas bases. O simplemente porque nos dicen que tenemos que trabajar en base 10 o en base 3, lo que sea. ¿Vale? Pues imaginaros que nosotros vamos a pasar de una base A una base B. Bueno, pues si la base es A y voy a ponerla en B, imaginaros que yo tengo esto de aquí, sería el logaritmo, es una fracción, sería igual a logaritmo en base B, la nueva, del argumento que yo tenía. Y luego partido del logaritmo en base B, la nueva, de la base que tenía anteriormente. Para que lo veáis con un ejemplo mejor. Imaginaros que yo tengo el logaritmo, no sé, en base 3 de 5 y quiero cambiar la base de 3 a 4, ¿vale? Porque no lo hayan dicho así. O porque lo que os he dicho, que en un ejercicio estén todos en base 4 y este sea el que, bueno, pues que el que canta, ¿no? El que da el cante. Bueno, pues vamos a cambiarlo todo a base 4. ¿Cómo sería? Pues tengo que poner una fracción que sería logaritmo en la nueva base, que es 4, del argumento anterior, de 5. Ahora, partido de logaritmo en base 4 de la base antigua. Y ojo, aquí quería yo llegar, porque es súper importante una cosa que os voy a decir. Esto no es lo mismo que esto. ¿Vale? Esto y esto no son lo mismo, son distintos, no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Lo digo porque no vayáis a aplicar aquí la propiedad de la división que hemos hecho antes, ¿vale? Esto no sería la propiedad de la división, ¿de acuerdo? Con esto pues no podemos hacer ninguna de las propiedades. Espero que os haya servido de ayuda. Pondremos esto en práctica en futuros vídeos con algún que otro ejercicio. Hasta luego.